Así es, leíste bien el título. La recesión económica ya tiene fecha y será muy pronto. Así que en el video de hoy te vamos a contar en detalle qué es una recesión, cuáles son las causas, cuándo comenzará, cuánto dura y qué podemos hacer durante estos periodos de complicada situación económica. ¿Te interesa? Empecemos entonces. Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Camino Financiero. Yo soy Sebastián y aquí hablamos sobre ahorro, inversión y nuevas fuentes de ingresos. Así que si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte más videos como este. Antes de ver cuándo comenzará oficialmente esta recesión, veamos qué es exactamente una recesión y cuáles son los factores que la causan. A día de hoy existe un gran debate entre los economistas sobre qué se define exactamente como una recesión, pero la forma más sencilla de entenderlo es que una recesión es cuando la economía decrece, es decir, cuando retrocede por 2 trimestres consecutivos. Una de las formas de medir la salud de una economía es, por supuesto, su crecimiento. Esto significa el incremento en el PIB o Producto Interno Bruto, que es básicamente todo lo que produce y genera el país en un año. Entonces, si es que el PIB sube, se dice que la economía crece, mientras que si el Producto Interno Bruto baja, la economía se contrae. Mira, este es el gráfico que nos muestra el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, dividido entre el número de habitantes de Estados Unidos en los últimos 80 años. Como ves, históricamente siempre va al alza, excepto en las zonas marcadas con gris, que estas son las recesiones que ha vivido su economía. Y si nos acercamos a los últimos 10 años, vemos que la tendencia se repite con una pequeña recesión a inicios de la pandemia en 2020, pero también con una fuerte recuperación en V. Y si miramos este último año, vemos que el primer trimestre del 2022 la economía norteamericana se contrajo en un 1.6%. Y esto no ha ocurrido solamente en Estados Unidos. Este es el gráfico del Producto Interno Bruto per cápita trimestral de España. Y como lo vemos a la derecha del todo, vemos cómo la economía también ha sufrido una caída en el primer trimestre de este 2022 de concretamente un 0.5%. En Chile, según datos del Banco Central, el Producto Interno Bruto cayó un 0.8% en el primer trimestre de este año. Esto significa que ya estamos en una recesión entonces, y la verdad es que técnicamente desde un punto de vista económico todavía no. Pero más adelante te voy a contar la fecha exacta en la que podría comenzar oficialmente esta recesión. Antes veamos cuáles son los factores y causas que hacen que estemos tan cerca de esta nueva recesión económica. Según la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, una recesión se define como una disminución significativa en la actividad económica que dura más de unos pocos meses y que afecta a los niveles de producción, el empleo, los ingresos reales, el comercio mayorista y minorista. Es decir, una disrupción generalizada y consistente en la economía de un país. Las causas pueden ser múltiples, pero para entenderlas de manera fácil las podemos dividir en 3 categorías: las causas generales, las causas económicas y las causas psicológicas. Porque sí, así es, la recesión también puede ser causada por motivos psicológicos que vamos a ver más adelante. Pero primero partamos por las causas generales. Algunos de los factores generales que contribuyen a que se genere una recesión están los desastres naturales, las pandemias, los conflictos políticos y, por supuesto, una guerra. Esto es porque todos estos eventos suelen tener un fuerte impacto en las cadenas de producción y suministro, lo que hace que haya menos productos disponibles y con ello aumente el precio de las cosas. Recuerda que en la economía el equilibrio entre la oferta y la demanda es clave, por lo que si se produce un fuerte desequilibrio en alguno de estos dos aspectos, se pone en riesgo la actividad económica de un país. Y al momento de grabar este video, al menos 3 de estos 4 eventos están ocurriendo a nivel mundial. Por una parte, tenemos por supuesto a la guerra entre Rusia y Ucrania, dos importantes productores de alimentos básicos y petróleo en el caso de Rusia, lo que ha llevado a una fuerte alza en el precio de los combustibles y algunos productos de consumo diario. Y por otra parte, tenemos al conflicto más bien político de esta guerra, ya que no solamente estos dos países están en conflicto, sino que muchos otros países también, porque han decidido poner sanciones al gobierno ruso. Todo esto con el fin de ahogar al Estado ruso y de esta manera intentar acabar la guerra sin entrar en un conflicto armado mundial. Esto por supuesto que trae fuertes consecuencias a la economía, ya que desde el momento en el que se aplican estas sanciones, los países comprometidos tienen prohibido importar materias primas y combustibles tan importantes como el petróleo, el carbón, el hierro, el acero y los fertilizantes. Al no poder importar este tipo de productos desde Rusia, esto hace que el precio
precios se incremente, lo que genera una cascada de eventos que finalmente lleva a un fuerte aumento también en las cosas que consumimos día a día. Además, por supuesto, de hacer más complejas las operaciones de las empresas, haciendo que se reduzca aún más su nivel de productividad. Otra de las causas generales, que si bien no hace falta entrar en detalles, es por supuesto la innombrable, que causó una fuerte disrupción en la actividad económica y de la cual aún no nos podemos recuperar por completo. Y no solo eso, sino que también llevó a la mayoría de los países a encender las impresoras e inundar al mercado con más dinero, lo que, como ya sabemos, es uno de los motivos para esta fuerte inflación que estamos viendo a día de hoy. Dicho esto, veamos entonces cuáles son los factores más económicos que causan esta recesión. Estos factores van muy de la mano de lo que hablábamos anteriormente, es decir, que existe una baja en los niveles productivos debido al encarecimiento de las materias primas y combustibles. Cuando esto ocurre, las empresas ven afectado su crecimiento, ya que les cuesta más caro producir los mismos bienes y servicios, por lo que en muchas ocasiones no tienen otra opción que actuar de forma más conservadora y posponer, por ejemplo, los planes de expansión, cancelar contrataciones e incluso comenzar a despedir gente para así poder disminuir sus niveles de gastos. Todas estas medidas generan un efecto dominó que afecta a los trabajadores, a los consumidores y por supuesto al mercado de valores. Otro de los factores que influye fuertemente y que probablemente ya habrás escuchado en los últimos meses es la subida en las tasas de interés. Este mecanismo que utilizan los bancos centrales para disminuir la entrada de dinero al mercado hace que disminuya la actividad económica, porque al subir las tasas de interés se hace más caro pedir un crédito y tanto las personas como las empresas se ven menos tentadas a invertir o apostar por nuevos negocios. Esto sin contar con quienes tengan deudas, porque van a ver sus deudas incrementadas fuertemente y los pondrá en una situación aún más complicada. Y esto también impacta a los mercados financieros, porque al final del día las bolsas se mueven gracias al crecimiento esperado de las empresas, por lo que si las compañías esperan una fuerte desaceleración, los inversores deciden mover su dinero a otros activos financieros. Entonces, la subida de las tasas de interés afecta a las empresas y también a las personas, lo que tiene como consecuencia una baja en los niveles de consumo y de esta forma frena el crecimiento económico general del país. ¿Y te acuerdas que te dije que una recesión también tiene causas psicológicas? Y sí, a esto se le llama la profecía autocumplida. Muchos economistas señalan que el miedo a una recesión es un factor muy importante a la hora de determinar las causas de una recesión. Esto es porque el miedo hace que tanto las personas como las empresas actúen de forma más conservadora e intenten cuidar más su dinero para poder enfrentar una posible crisis económica. Y por su parte, los inversores, que atemorizados con que las empresas empiecen a reportar números negativos, comienzan a vender parte de sus inversiones y a moverlas a instrumentos más seguros, como por ejemplo los bonos del Estado, que además en estos momentos se ven favorecidos gracias a la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central. Esto entonces genera una menor producción, consumo e inversión, lo que agrava aún más los problemas económicos y acelera la llegada de la recesión. De hecho, si te fijas en el siguiente gráfico, este muestra el Consumer Sentiment o sentimiento del consumidor, y este es un indicador que mide el nivel de confianza de las personas en sus finanzas personales y en la economía del país, y como ves está por los suelos. Vale, pero ahora que ya sabemos qué es y qué causa una recesión, viene lo prometido, el título de este video. ¿Cuándo va a empezar oficialmente esta recesión? Pues esta recesión va a empezar justo después de que le des muy fuerte al botón del like para ayudarnos a difundir una mejor educación financiera para todos. Así es, como te decía al principio del video, la recesión ya tiene fecha y es el 28 de julio de este año. Y no tengo una bola de cristal capaz de predecir los movimientos económicos mundiales, porque si fuese así ya sería más rico que Jeff Bezos. Pero lo que sí sabemos es que el día 28 de julio la BEA o Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos presentará los datos del Producto Interno Bruto del segundo trimestre de este año. Y como vimos al principio, Estados Unidos ya había reportado una caída de un 1.6%, por lo que si este 28 de julio vuelven a entregar datos de contracción económica, esto marcaría que estamos oficialmente en una recesión. Y según la mayoría de economistas, se espera que así sea. Es decir, que ese día se vuelvan a presentar resultados negativos y con esto se declare oficialmente la tan temida recesión. Especialmente considerando la inflación de más de un 9.1% que afecta a este país y con la reciente subida en los tipos de interés. Vale, pero entonces, ¿cuánto dura una recesión y cómo podemos prepararnos? Según la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, que comenzó a medir las recesiones desde 1857, la recesión más corta registrada en ese país fue de solo 6 meses a principios de 1980, mientras que la recesión más larga fue desde octubre de 1873 hasta marzo de 1879, es decir, de 5 años
y 5 meses. Pero la duración promedio según sus datos es de 17.5 meses o aproximadamente un año y medio. ¿Significa entonces que la próxima recesión va a durar un año y medio exactamente? Bueno, no necesariamente. Como sabrás, en la economía influyen muchos factores y ninguna recesión es igual a la otra. Si bien hemos visto que históricamente esta es la duración promedio de una recesión, puede que esta dure más o dure menos, según las medidas que tomen, por ejemplo, los bancos centrales para acelerar esta recuperación. Y por supuesto también cómo reaccionen los mercados y los consumidores durante estos periodos de fuerte crisis económica. Pero lo que sí sabemos es que directa o indirectamente nos afecta a todos, aunque por supuesto no de la misma manera. Como te comentaba, es posible que una recesión nos lleve también a una serie de despidos en distintos sectores de la economía. No es necesario alarmarnos, por supuesto, pero es importante estar preparado. Si es que eres de las personas que aún conservan su trabajo durante esta recesión, intenta ahorrar lo que más puedas. Evita hacer grandes compras excesivas que no necesites o darte excesivos lujos. En estos momentos de incertidumbre económica, lo importante es que nuestro fondo de emergencia se mantenga siempre lleno y, si es posible, ampliarlo un poco más. Y si bien aún conservas tu trabajo, intenta mantener tu currículum o perfil de LinkedIn actualizado. Con la difícil situación que están enfrentando también las empresas, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Así que si bien no hace falta que te pongas a buscar trabajo ahora mismo, intenta mantener tus herramientas listas en caso de necesitarlas. Y si es que ya has hecho estos dos pasos anteriores, haz de la inversión tu prioridad. En estos momentos de crisis económica, los mercados bursátiles están viendo grandes caídas, por lo que puede ser una excelente oportunidad para invertir en tus objetivos a largo plazo. Evita asustarte por lo que está pasando en el mercado ahora mismo. Piensa en el siguiente gráfico del S&P 500. Sí, este es el rendimiento que ha tenido en lo que va de año, pero mira el rendimiento desde 1980. Esta caída que vemos hoy es solo un bache en el camino. El mercado siempre se recupera. Lo que no sabemos es cuándo se va a recuperar. Pero si lamentablemente has perdido tu trabajo o tienes temor de que esto pueda pasar, olvídate de invertir por ahora. Lo más importante es prevenir que la situación empeore. Intenta revisar tus cuentas y planificar bien tus gastos. Es importante que lleves un control estricto de tu dinero y que puedas ver en qué áreas podrías recortar. Quizás esas típicas suscripciones que ya no utilizas, cambiarte de plan del teléfono, cortar la televisión por cable, todas estas medidas podrían ayudarte a reducir tus gastos. Otro punto importante y del que a veces no sabemos es intentar ver si es que en nuestro país ofrecen algún tipo de bonos o ayudas por desempleo. Trata de averiguar qué beneficios tienes en tu país y cómo puedes acceder a ellos. Y no solo tienen que ser beneficios en dinero, a veces también nos dan acceso a capacitaciones o cursos que nos pueden servir para poder volver al mercado laboral y hacer más fuerte nuestro currículum. Y si tienes más consejos para poder enfrentar estos momentos difíciles económicos, nos encantaría que nos dejaras tu mensaje aquí abajo y así ayudarnos entre todos a sortear de mejor manera este momento. Y si quieres saber cómo crear tu presupuesto personal y así llevar un mejor control de tus gastos, te recomiendo de que vayas a ver este video que te dejo aquí. Nos vemos allá. ¡Chao!